Gracias por esa bienvenida. Quedo súper emocionado con las palabras de Carlos, con las palabras de nuestro líder histórico Rafael Correa y con la compañía de todos ustedes allá desde Europa, cuando ya está bien tarde y lo que muestra este compromiso inmenso que tenemos y que tienen ustedes por recuperar la patria. Yo quisiera dar unas breves palabras. Primero saludando a todos ustedes, agradeciendo por estar ahí presentes, por estar luchando, por estar siempre recordando y tener a nuestro país en su corazón y en su mente, sin desprenderse un solo día de el amor a nuestra patria aún a la distancia. Ustedes saben que cuando trabajamos con Rafael, fuimos el gobierno de los migrantes, el gobierno que cada enlace ciudadano comenzaba sus palabras agradeciendo primero a nuestros hermanos migrantes, haciendo un recorderis de la historia para que esté fresca en la memoria todo ese episodio que vivimos los ecuatorianos cuando se quebraron nuestras familias, cuando impulsaron esa creación de la familia transnacional a partir de una catástrofe, de una crisis que fue la historia de nuestro país, la del feriado bancario, la de la crisis financiera, la de la corrupción masiva, la de la quiebra de la moral de la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que estamos convencidos que no podemos volver a repetir. Nosotros nos hemos formado, como mencionaban los compañeros, justamente, no solo para poder aplacar las crisis como la que vivimos ahora, sino para que nunca más se vuelvan a dar. Las crisis a veces nos quieren plantear como que fueran un simple episodio natural, como un terremoto, pero las crisis son producto de la administración humana, de la gestión de los seres humanos. Por ende, son decisiones sociales, son decisiones políticas. Y en las crisis, somos los humanos los que tenemos que tomar decisiones colectivas para ver si las crisis las paga la mayoría del pueblo ecuatoriano, las familias, la clase media, la clase popular, los trabajadores, o si la asumen los que tienen mayor capacidad de cubrirla. Unos pocos banqueros, unos pocos privilegiados, los acreedores del exterior que pueden aguantar mientras las familias tienen que apenas sobrevivir. Eso es lo que ha estado en el fondo de nuestra formación, de nuestro servicio público, de nuestra experiencia trabajando para el Estado, para la República del Ecuador, para nuestro pueblo. Y es ese convencimiento de que nosotros sí podemos evitar, con decisión política, con corazón, pero también con el intelecto, la formación, que vuelva a ocurrir algo así como lo que hemos visto en el pasado. Y ahora estamos enfrentados en esa gran decisión, en donde podemos replicar un modelo viejo que nos llevó nuevamente a una crisis, una nueva profundización de la quiebra de nuestra economía, de los despidos masivos, de la exclusión y la ruptura de miles, decenas de miles, quizás centenas de miles de nuestras familias, o lo que hago ahora, una apelación, un llamado a la nostalgia, a lo que ya vivimos también, que sí se puede tener, un gobierno al servicio de su pueblo, un Estado que realmente está trabajando para sus ciudadanos. Lo vimos con Rafael Correa. Qué orgullo haber sido parte de ese gobierno de la transformación, esa revolución ciudadana que mostró al planeta entero que sí se podía, incluso en un país del sur en vías de desarrollo, poder plantear grandes transformaciones y poder mostrar al mundo que sí se puede tener un gobierno, un país al servicio de su gente. Eso es de lo que estamos hablando. Volver a tener obra, volver a tener servicios públicos dignos, volver a tener un gobierno que está permanentemente en defensa de sus ciudadanos, incluso de sus ciudadanos en el exterior. La iniciativa del Ecuador de luchar en contra de los desahucios,
cuando se gestionó esa cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo, y se designó un quizás insuficiente, pero importante equipo de abogados para defender a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos allá en España, cuando habían los desahucios de escala masiva, cuando se les quería quitar hasta su vivienda. Eso se llevó hasta la Corte Europea de Derechos Humanos, lo que demuestra que sí se puede tener un gobierno que esté defendiendo a sus ciudadanos, estén donde estén, en el exterior, en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. Y yo quiero comentarles hoy algunos de los elementos cruciales que vamos a seguir avanzando cuando tengamos esa victoria contundente, también en Europa, en donde sacaremos 2 de 2, 4 de 4 de nuestros asambleístas. No podemos admitir nada menos que eso. Vamos a impulsar toda esta política pública para poder recuperar también la movilidad humana, la política de movilidad humana, que también ha sido abandonada y ha sido politizada, sacrificada inclusive para unos banqueros y sus amigos, como lo hemos visto en Bruselas, en Madrid y en otras partes del planeta. Han cerrado consulados sin ningún empacho y eso nos genera muchísimo dolor. Pero bueno, nosotros venimos acá a dar soluciones. Y esto es lo que también quiero que compartan con nuestros hermanos migrantes allá en Europa, que quizás no todos hayan estado en el pasado con nosotros, quizás otros que por primera vez se empadronaron y quieren participar en la política, pero tenemos el deber de conversar con ellos en los espacios que tengamos, en la comunidad, en el barrio, si es que podemos encontrar espacios en común en una situación tan dura como la del COVID, pero siempre vamos a tener la oportunidad de directa o indirectamente poder llegar a los otros ecuatorianos que quizás no han estado siempre con nosotros. Ahora el reto es mayor, porque tenemos que sacar 3-1 para poder meter a los 4 compañeros y compañeras que están en nuestras listas, para poder incluir a Gustavo Mateos, a Margarita, para que entre Esther, para que pueda incorporarse también al equipo Eduardo. Necesitamos darles 3-1 y es importantísimo que sepamos que quizás hasta más importante que la abrumadora victoria que tendremos nosotros es que el segundo no llegue a tener tanto. Entonces tenemos que ser muy tácticos, muy estratégicos en cómo manejamos esta campaña. Así que hay que estar muy pilas con eso y poder detectar eso, pero sobre todo buscar que nuestra victoria sea contundente allá en Europa. Algunas cosas que tenemos que comunicar a nuestros hermanos allá. Vamos a impulsar una política que mejore lo ya avanzado en la revolución ciudadana en materia de seguridad social para nuestros migrantes. Tenemos que ampliar el número de países con los cuales tenemos convenios en materia de seguridad social para que los años trabajados en Europa puedan contabilizarse en la seguridad social en Ecuador y viceversa, cómo funcionan estos convenios. Eso nos va a dar tranquilidad para quienes han tenido toda una vida de trabajo, de esfuerzo, puedan tener también una jubilación digna, una pensión digna, un acceso a los servicios de salud, mejorar el acceso a los servicios de seguridad social para nuestros hermanos migrantes también en el Ecuador. Tenemos que rescatar, y aunque implique hacer un trabajo de hormiga, rescatar la historia laboral que tenían nuestros hermanos migrantes antes de la crisis del 98, antes del feriado y el motivo de su salida, para que puedan contabilizar los años y puedan estar presentes en la historia laboral y facilitar la jubilación digna. Esos son aspectos que suenan a veces muy técnicos, muy operativos, pero estamos hablando de dar tranquilidad a nuestros hermanos que sí tienen la aspiración de volver y que a veces esa cuestión de la jubilación, de la seguridad social, viene a ser un determinante clave en su decisión. También tenemos que seguir profundizando los derechos humanos, los servicios consulares
vinculados a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, con servicios jurídicos provistos en los consulados, incluyendo la lucha en contra de los desahucios, que nos permita también defenderlos, como hace la Defensoría Pública en el Ecuador, a nuestros hermanos migrantes que están en el exterior, quizás en los casos más graves. Tenemos que retomar esa política que inauguró la Revolución Ciudadana de la repatriación de cadáveres con asistencia consular, con asistencia del gobierno. Tenemos que volver a que nuestros hermanos puedan tener un entierro digno en su tierra patria, en su Ecuador del alma. Y claro que vamos a retomar la política de repatriación de cadáveres, aún en un marco tan duro como el que estamos viviendo a nivel planetario. Vamos a continuar con las becas para nuestros hermanos migrantes. Estos desgraciados han suspendido hasta las becas para los ecuatorianos. Han quitado esa aspiración de futuro que tenía la juventud ecuatoriana en el Ecuador y también en el exterior. Y vamos a retomar las becas con especial cuidado para nuestros hermanos migrantes, para que puedan también tener esas oportunidades y retomar los exámenes, etcétera, como se hacían antes en los consulados en el exterior. Los ecuatorianos en el exterior también tienen los mismos derechos que los ecuatorianos en territorio nacional y por eso vamos a retomar esta política de becas que ustedes la conocen tan bien y que ha sido tan importante para impulsarnos a nosotros mismos hacia el futuro. Vamos a contar también con nuestros hermanos y aliados allá en Europa. Cada vez más tenemos a nuestros amigos de la Izquierda Unida, de Podemos, en Portugal, en distintos países, en gobiernos locales, en gobiernos regionales, con tanto ánimo de pensar este progresismo internacional. Y vamos a contar también con ellos para que los derechos de nuestros hermanos migrantes puedan ser reconocidos en la práctica, en la vida real. Tenemos también que seguir trabajando en este gran impulso que nos siguen dando los hermanos en el exterior para impulsar la actividad económica nacional, no solo a través de las remesas, sino también en fondos de inversión comunitarios, para que podamos tener pequeñas obras, algunas mejoras en las comunidades de origen. Por ejemplo, en el austro del país, en donde trabajando con los gobiernos locales, con la comunidad y con los fondos de ustedes podamos establecer también políticas de obra, de emprendimiento, de inclusión social en los territorios de origen. Esto lo podremos llamar el codesarrollo. Es absolutamente importante y es una oportunidad que tenemos que sacarle el jugo para nuestras comunidades. Así como ustedes salieron de la patria, muchos hace 20 años, ahora tenemos que, y ustedes así como ustedes salieron de la patria hace 20 años y recuerdan a su país en su corazón, ahora todo el pueblo ecuatoriano está sintiendo esa misma nostalgia, compañeros, compañeras. Todo el pueblo ecuatoriano siente como hace apenas 4 o 5 años teníamos progreso. Teníamos un Estado que funcionaba, un gobierno que atendía a su gente. Teníamos una economía que nos daba oportunidades, que nos daba estabilidad. Teníamos a los jóvenes con esperanza en el futuro, con ganas de luchar, de aspirar a lo mejor. Teníamos a nuestros hermanos migrantes aspirando a retornar al país. Teníamos todos una ilusión de poder seguir avanzando en ese trayecto que nos planteaba un país de clase media. Quizás con no todos los problemas resueltos, por supuesto que no, pero claramente con el camino enrumbado, con la dirección correcta, con la velocidad correcta que nos planteaban los retos del desarrollo. Y luego de la catástrofe que hemos vivido en el Ecuador en los últimos años, vemos cómo el pueblo ecuatoriano está sintiendo esa misma nostalgia. Esa nostalgia que ustedes sienten cuando piensan en su Ecuador querido, en su tierra querida, en sus seres queridos que están todavía por acá. Esa nostalgia la tenemos que convertir
en esa fuerza abrumadora que nos va a permitir tener esa victoria contundente el 7 de febrero, compañeros. Y así como Richard Carapaz, justo allá en tierras europeas, el día de hoy sigue teniendo el nombre de Ecuador en alto, liderando la vuelta, nosotros también vamos a seguir representando a nuestro bello Ecuador en todas las partes del mundo en las que estemos, a la hora que sea, como ahora ustedes están ahí pasada la medianoche, para poder seguir representando a nuestra patria con orgullo, como lo sentimos durante la Revolución Ciudadana y como la volvemos a sentir ahora que estamos cerca de recuperar la patria. Ánimo, compañeros, a sacar a los 4 de 4, todo, todito, uno y hasta la victoria siempre, queridos compatriotas. Muchísimas gracias, Andrés, gracias por tu mensaje, gracias por esas energías, gracias por esos ánimos y también quiero que recibas ese caluroso abrazo a la distancia y sepan que estamos los migrantes atentos a todo lo que sucede allá en Ecuador y que vamos a seguir en pie de lucha respaldándolos desde acá y denunciando ante la comunidad internacional cualquier atropello a la democracia.